mandamientos son el orgullo del pueblo de Israel. Pero también se ufana de la cercanía de Dios con su pueblo. Es un caso único en la historia de las religiones. Sin embargo, la palabra pone todo el acento no solo en la ley, sino en la vida, en la práctica cotidiana. Ya lo escuchamos también en la segunda lectura. El apóstol Santiago, sin la más mínima duda, nos dice lo importante, sí, ciertamente es Dios y es su palabra, pero de nada nos sirven si no la traemos a la cotidianidad, a la práctica diaria del vivir humano. Y en esa práctica, lo importante realmente es hacer lo que Dios quiere de nosotros, obedecer a Dios. Y esta obediencia a Dios ha de manifestarse no solo en una vida semejante, parecida a la de Jesús, que encarna la voluntad de Dios, sino en una sensibilidad también por el pobre como la de Jesús. Socorrer a los huérfanos y a las viudas y no contaminarse con el mal de este mundo. Esa práctica de la fraternidad, esa práctica de el ejemplo del buen samaritano en la vida de todo creyente, de todo hombre y mujer cristianos. Si no tenemos este sentido social del prójimo, nuestro sentido espiritual de Dios es falso, es engañoso. Y el apóstol Santiago en eso es bien claro. Pero, ¿cómo superar ese legalismo de querer quedarnos ahí contemplando unas leyes perfectas, de querer solucionar todo con una nueva ley, inventando leyes aquí y allá? ¿Y cómo solucionar ese abismo tan grande entre una legalidad y una cruel realidad? Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia nos ufanamos de la Constitución que tenemos desde el 91. Y decimos, ¡qué Constitución tan hermosa y tan garantista! Pero cuando vemos la realidad nuestra, decimos, ¿de qué nos vale tener una Constitución así si nuestra conducta, nuestro comportamiento cotidiano es precisamente lo contrario de esa Constitución? Si los mismos gobiernos y el Estado se ufanan de la legalidad, pero se distancian del sentido de la Constitución. Y es que aquí es donde pone Jesús el énfasis. Lo importante no es la ley. Sí, Santiago dirá, lo importante es la práctica. Pero Jesús nos dirá también en el Evangelio, lo importante es la interiorización de la ley. Si no interiorizamos la ley, no transformamos nuestra práctica diaria. Es decir, la ley tiene que estar escrita en los corazones, como decía el profeta. Escribiré mi ley en sus corazones. Tiene que ser interiorizada. Y Jesús pone las cosas en su orden ante ese legalismo exagerado que muestran los judíos, de lavarse siempre las manos 2 veces, de restregárselas muy bien con el jabón, de hacer todas esas abluciones que hoy nos son tan familiares
por la pandemia que pone el secreto en lávese las manos y láveselas bien. Pero Jesús lo que nos dice es que lo importante no es lavarse bien las manos, que lo importante es tener limpio el corazón y es interiorizar esa ley. Lo más importante no es la ley misma, sino el espíritu de la ley. Y por eso es fundamental que nosotros nos eduquemos, nos formemos, que seamos personas y sociedades en donde la tradición no es hacer siempre lo mismo, sino la transmisión de esos valores. Es que la manera de superar los meros instintos individuales, las pasiones, no es solo poniendo leyes, sino ayudando a asimilar valores. A los instintos hay que responderles con valores, y los valores se expresan en las normas, en las leyes, pero nos saltamos esa parte de la interioridad de las personas, la conciencia de las personas, el por dentro de las personas. Y a eso se refiere Jesús. Es de adentro de donde salen las cosas malas, de donde salen todas esas pasiones e instintos que elenca muy bien Jesús en el Evangelio de hoy, todo lo malo que sale de adentro del corazón. Por lo tanto, lo que hay que preservar no son las leyes, sino la conciencia, el corazón de las personas, la interioridad y la espiritualidad de las personas y de las sociedades. Es muy hermoso entonces recibir el mensaje de este Día del Señor y parangonar el Salmo 14, que es todo un catálogo de las virtudes que Dios le exige al creyente para que se hospede en su tienda, en su morada. Parangonarlo con ese otro catálogo que trae Jesús de cómo de dentro del corazón pueden salir cosas magníficas, pero también pueden salir cosas horrorosas si dentro del corazón no está la gracia de Dios, el Espíritu del Señor, la fuerza del amor a Él y a su voluntad. El Salmo 14 nos dice que hay virtudes que no nos las podemos saltar. Y esas virtudes son la honradez, la justicia, la lealtad, la verdad, el respeto, la equidad en los asuntos económicos, la honestidad para no robarse el dinero público, el presupuesto público, para no vivir en la corrupción de quienes se roban lo público o en la corrupción de quienes tampoco tienen honradez. Qué importante que nosotros entendamos qué nos pasa que estamos tan lejos de esas virtudes y que cada día se nos van metiendo más y más los vicios, las malas costumbres, y nos vamos volviendo más instintivos y pasionales en vez de volvernos más espirituales, en vez de volvernos más cultos, mejor formados, más educados, con más sentido del otro y de lo colectivo y de lo público y de la casa común y del espacio de la calle y de la corriente de agua o el caño que tenemos al lado. Da vergüenza ver los caños de nuestras ciudades, da vergüenza ver las calles a veces repletas de basuras, de escombros que la gente los tira ahí a cualquier lado. Es cierto que puede haber desidia pública en los servicios públicos,
pero la conciencia de los ciudadanos no puede postrarse en todas esas malas costumbres. Que el Señor nos ayude entonces a valorar su ley, que expresa y traduce su voluntad y que depende de su palabra, la palabra de Dios. Hoy estamos aquí celebrando esta Eucaristía en la parroquia del Santo Evangelio, aquí en el gran barrio de Antonio Nariño, en la entrada al distrito de Agua Blanca. Y lo estamos haciendo precisamente para convocar a todos a ese mes de la palabra de Dios, el mes de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que es el mes de septiembre. Porque la Sagrada Escritura hay que verla es desde el Santo Evangelio. Hay que leerla desde esa clave que es el Evangelio y desde la persona misma de Jesús, que es de quien habla la Escritura y es quien nos la ayuda a entender y nos la proclama. Que nosotros vivamos este septiembre de 2021 con ese anhelo, no solo de conocer más la palabra de Dios, sino de transformar nuestras vidas tan afectadas por tantos vicios y malas costumbres, por aprender esos catálogos de virtudes, por enriquecer nuestro corazón interiorizando la palabra y la voluntad del Señor. Desde esta parroquia queremos saludarlos a todos, hombres y mujeres, y saludar de manera muy especial también queremos hoy aquí nosotros al padre Gerson Marmolejo, que es el párroco de esta comunidad parroquial. Felicitarlo a él y a la comunidad por este hermoso templo del Santo Evangelio. Agradecerle al padre Gerson su testimonio y su entrega no solo como párroco aquí, sino como capellán de la cárcel de Villahermosa, acá también en estos sectores. Y es la ocasión pues de animarlos a ustedes a que sigan creciendo y madurando como una bella y evangelizadora comunidad aquí en este sector de Cali. Nuestro saludo al padre Over Gallego, el delegado de comunicaciones, y al padre Diego Alejandro, que concelebran con nosotros, y al diácono Edwin Arias Cardona, diácono permanente, que ayuda tanto en esta parroquia. A todos ustedes, hermanos y hermanas que siguen la Santa Misa, un abrazo y muchas bendiciones en el Señor y en la Santísima Virgen María. Amén.